Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy es un día especial para mí porque traemos a colación a nuestro canal de Lecturas Imprescindibles, si todos ustedes me lo permiten, lo que va a ser una presentación virtual de mi último libro, el séptimo ya, donde lo pueden ustedes encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en Snack, el Corte Inglés y en cualquier otra librería tradicional a demanda. Este es un libro un poco diferente al resto de lo que he hecho. Adopta la forma más bien de ensayo, aunque es un poco más extenso para ser considerado un ensayo. Tiene unas 116 páginas y no he tratado de hacerlo tan denso como un ensayo. Ahora explicaremos un poco cómo va la estructura, pero he tratado de hacer un lenguaje a través de un lenguaje cercano, ágil, fácil, para que sea una lectura ligera, ¿verdad? La obra se titula Behemoth, el origen, avance y contrapoder del nuevo orden mundial. Aquí tienen ustedes la portada con el típico ojo sobre el mundo. Bueno, como se habrán podido ustedes dar cuenta, es un libro que viene cargado de un gran simbolismo, ¿verdad? Pero un simbolismo que es fácil de interpretar. La verdad es que el subtítulo dice más que el título, sobre todo cuando no se abren las primeras páginas de la obra, cuando no se lee la contraportada. Porque en primera instancia uno se pregunta, ¿un behemoth? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué es un behemoth? Bueno, pues un behemoth, y aquí voy a tratar de explicar por qué este título, es una criatura bíblica que aparece en el Evangelio de Job, aunque el libro no tiene nada que ver con la Biblia, que tenga algunas referencias, que es como una especie, los teólogos no se llegan a poner de acuerdo qué tipo de bicho es. Parece que es como una especie de hipopótamo, de elefante gigantesco. Algunos incluso lo confunden con un dinosaurio. Es una bestia realmente apocalíptica. Y este behemoth está en contraposición con el leviatán, que os sonará más. ¿Qué es un leviatán? Un leviatán es otra criatura bíblica también, que aparece en el mismo Evangelio de Job, que es una especie de serpiente o dragón gigantesco. Tal era su poder, que cuentan los teólogos que el propio Jehová, había dos leviatanes, bajó a la tierra y destruyó uno para que no procreasen, ¿verdad? Y no se difundiese la raza. Leviatán es el nombre que le dio Thomas Hobbes, que es un filósofo anglosajón, a su libro, que se llamaba El Leviatán, y que trataba del Estado moderno. El Leviatán de Hobbes, más que el Príncipe de Maquiavelo, que es anterior, podemos considerarlo como el fundamento filosófico primigenio del Estado en el que ahora vivimos, pues de España, de Inglaterra, de Francia, de Argentina, de Colombia, de donde vivan ustedes. Pues ese Estado donde ustedes viven tiene su origen filosófico, su origen ideal, podríamos llamarlo así, en el término etimológico de la palabra, en el Leviatán de Thomas Hobbes. ¿Y qué nos contaba el Leviatán en el Thomas Hobbes? Fijaros ya la contraposición que hacemos entre Leviatán y el Behemoth, que son dos criaturas antagónicas. Pues Thomas Hobbes nos cuenta una idea recurrente en otros filósofos de la época, en Leibniz y en toda esta gente, acerca de que el hombre en sus tiempos primigenios vivió en un estado de naturaleza. ¿Qué es un estado de naturaleza? Pues algo tan sencillo como un estado de anarquía, donde no había ni ley ni orden, y como él decía, todos luchan contra todos. Es lógico pensar que la humanidad en algún momento vivió esta forma de vida. Cuando no había Estado, no había ley, no había orden, no había derecho, pues aquello debería ser un carajal, si me permiten ustedes la expresión. La ley del más fuerte, todos luchando contra todos. Esto hacía que la existencia del ser humano fuera corta, fuera cruel, fuera desarraigada, un sinvivir. Entonces quedaron entre ellos y decidieron ceder parte de su poder y libertad a un hombre o a una asamblea de hombres para que garantizase la seguridad del resto. Uno se cercena a sí mismo un poco de libertad, se la cede a una institución superior, a un solo hombre, un monarca, un tirano o una asamblea de hombres, para que los defienda y los proteja y evite esta lucha de todos contra todos y el estado de naturaleza
quede superado. Porque Hobbes parte de una premisa de la que tratamos aquí, la parte fundamental de su filosofía, es que el hombre era un ser malvado para el hombre, homo homini lupus est. Aquí la enfrentamos con otra filosofía de Rousseau, del contrato social, que también creía en el estado de naturaleza. Rousseau creía, por contra, en la bondad innata del hombre y creía que era la sociedad la que verdaderamente lo corrompía. Es decir, el hombre era bueno, pero la sociedad era el que terminaba convirtiéndolo malo. Bueno, fuera de estas pesquisas moralistas, esta es la razón del título. Behemoth, que es una criatura todavía más poderosa y más terrible que el propio Leviatán, emerge como nuevo orden mundial. El mundo está cambiando, ¿verdad? No hace falta más que mirar alrededor y sobre todo a raíz de la última pandemia. ¿Qué estructura tiene el libro? Bueno, pues el libro en un principio explica la razón de su título, como no podía ser de otra manera, y repasamos todas las instituciones humanas que ha habido a lo largo de la historia de forma breve. Desde el individuo, al que llamamos el lobo, pasando por las tribus, a la que llamamos la colmena. Siempre jugamos con los símbolos, con los símiles. Hablamos de la ciudad, a la que llamamos Lita, en honor a donde aparecieron las primeras ciudades, que fueron las polis griegas. Después tenemos los imperios, que fueron el elefante, los reinos, que fue el león. Después tenemos los superestados, fueron Estados Unidos, el bisonte y el oso, que es la Unión Soviética. También repasamos la situación de China, la que comparamos con el panda. Repasamos, por supuesto, lo que fue el Leviatán, que apareció el Estado moderno como tal después del Renacimiento. Y terminamos con el nuevo orden mundial. Hacemos un repaso histórico lleno de símil, sin meternos en datos ni en demasiadas profundidades que puedan aburrir, y nos centramos en el papel de la libertad del individuo, de tal suerte que cada vez que el individuo trascendía estos círculos sociales, cada vez iba perdiendo libertad, porque iba cediendo libertad y derechos a cambio de una seguridad. Como apreciamos, seguridad que a menudo era falsa. Y así llegamos, después de este breve repaso histórico, que es imprescindible para saber de dónde venimos, hasta la creación cuando se creó el Behemoth, o el primer intento de Behemoth, que nosotros lo fechamos como tal, como realmente dio la cara en la Sociedad de Naciones, cuando se fundó la Sociedad de Naciones en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Y repasamos brevemente cómo ha ido cambiando la vida de Behemoth desde aquella Sociedad de Naciones de 1919 hasta nuestros días. Seguidamente repasamos lo que es el estado actual del mundo, ¿verdad? Sobre todo la crisis de Occidente, que todos estamos hartos de oírla, pero que tiene muchos paralelismos si nos paramos a pensar, y los reflejamos en el libro, con la crisis que vivieron las primeras democracias de la historia, las democracias atenienses, con la ley del ostracismo, del año 510 a.C., si no recuerdo mal. Ahí es donde nació verdaderamente la democracia desde un punto de vista directo, que resulta ser la democracia directa una de las armas más dañinas para derrotar a Behemoth. Y explicamos en el libro por qué no la democracia que tenemos ahora, que al final esto es una democracia en la mayoría de los casos representativa, o de segunda división, si me permiten. Y así llegamos hasta lo que es la profunda crisis que vive Occidente, que, como digo, coincide con la crisis que hubo con la primera democracia de la historia, que fue la ateniense, y se observan los mismos paralelismos, los mismos patrones entre entonces y ahora. También repasamos, porque alguien puede llegar a pensar, hombre, que quizás Behemoth no sea tan malo, ¿verdad? Que un nuevo orden mundial no tiene por qué ser necesariamente lo peor. Ahí tenemos que tener en cuenta que a medida que el ser humano ha ido trascendiendo círculos sociales, cada vez ha ido perdiendo más libertad. Imaginad qué pasaría si verdaderamente un gran círculo concéntrico
nunca mejor dicho, como es el mundo, pues llegase a aglutinar toda la libertad que les queda a los individuos. Pues el individuo como tal, tú que me estás viendo, o yo, nos quedaríamos sin un ápice de libertad para ejercer nuestros derechos. Finalmente, tampoco quiero hacer vídeo muy largo, creo que es la parte más interesante del libro, el zumo de naranja de la obra, pero que no se puede entender si no sabemos de dónde venimos y dónde estamos, son las soluciones que podemos ofrecer, que como a título individual podemos tomar para escapar de esta vorágine de pérdida de libertad. En algunos casos es dar un paso atrás, ¿verdad? Y tratar de nutrir de poder con nuestra libertad al Leviatán, al propio Leviatán, para que se levante contra el Behemoth. Puede ser volver pasos más atrás, ir hacia la tribu, volver a lo que fueron las familias o finalmente hacia el individuo. Tenemos que tener en cuenta que ya lo decía Aristóteles, que el hombre que viva solo es un animal o un dios, y Nietzsche añadía que también podría ser un filósofo. Al final somos seres sociales por naturaleza, y quizás pongo el ejemplo de la pareja para algunos, o de la familia, que también tratamos como la hidra, le llamamos la hidra, y que al final pues nosotros voluntariamente nos puede interesar ceder una parte de nuestra libertad o de nuestros derechos en pos de obtener otras cosas, como por ejemplo el presunto amor verdadero, ¿verdad? Si pretendemos fundar una familia y unirnos a alguien es porque de verdad la amamos. Y eso quizás a título individual puede suponer ciertos sacrificios, pero ciertos sacrificios consentidos, ¿verdad? Y de esto trata la película, si me permiten ustedes la expresión, en este caso el libro, teniendo en cuenta que hay muchos círculos concéntricos que se nos imponen, que son forzosos, hasta cierto punto. Nosotros hemos nacido en un estado y aquí hemos caído. Después nacimos en una familia, después pues formamos parte de diversas asociaciones, como puede ser un colegio cuando éramos niños, un trabajo, pero verdaderamente aquí reflejamos que a quien le interese se puede salir de ahí e ir recuperando nuestra libertad, que nuestra libertad y nuestros derechos individuales es aquello que verdaderamente desea Behemoth, es como su alimento, se nutre de ahí, y si se lo negamos y damos un paso atrás, pues le estamos haciendo daño, ¿verdad? Y aquí hablamos de la posibilidad de que el advenimiento final de Behemoth, que está de camino, se pueda detener o no, y reflexionamos sobre ello. Y básicamente este es el contenido de la obra. Nos invita a pensar e individualmente cada uno debe de reflexionar acerca de a qué palo jugar. Si vuelve al individuo, que es la máxima expresión de la libertad, renunciando a otras cosas, o tira por la familia, o por las asociaciones, incluso por el Estado, etcétera. El objetivo final del libro es que tomemos conciencia, verdaderamente conciencia de lo que se nos viene encima, y que con un nuevo gobierno mundial que tuvo su pistoletazo de salida en 1919, pues la libertad como individuos probablemente toque a su fin. El libro pretende alertar de ello a todos los que lo lean, invita además a los demás a compartirlo y nos da posibles salidas, ¿verdad? Para que podamos pues sobrevivir en medio de como digo, lo que se nos está viniendo encima. Ya tuvimos un amago, lo que fue pues toda la serie de medidas que más que sanitarias considero que fueron políticas, y si no, léase La peste de Albert Camus, que trata más o menos de lo mismo, que no fue más que un intento de ver por dónde resoplábamos para arrebatarnos la libertad, porque Behemoth se nutre de eso. Voy a terminar con una, valga la redundancia, con una cita de Einstein. Einstein decía, y la reflejo aquí en el libro, en la contraportada, que los deseos de la humanidad solo podrán verse los deseos de paz de la humanidad solo podrán verse satisfechos a través de un gobierno universal. Y puede que sea verdad,
Lo que no nos contó el pensador alemán es que el precio a pagar por esta paz perpetua, por esta Pax Romana, esta nueva Pax Romana, pues es la libertad individual y los derechos fundamentales. Y este es un peaje que un servidor de todos ustedes, y espero que ustedes tampoco, no está dispuesto a pagar. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montonazo. Por favor, denle like, comenten y compartan. Gracias.